Un video devastador transformó mi vida cuando mi hermana reveló la cruel verdad. Mis padres llamaban a mi hijo autista, carga. Entre lágrimas y traición, tomé una decisión silenciosa que lo cambiaría todo. Fingí no saber mientras planeaba nuestro alejamiento, protegiendo a mi hijo del prejuicio de aquellos que deberían amarlo incondicionalmente. Una jornada de dolor, coraje y redención que tocará tu corazón. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo esta historia de amor maternal inquebrantable. Un domingo tranquilo se transformó en el peor día de mi vida cuando mi hermana menor me envió un video devastador. En él, mis propios padres, durante una reunión familiar a la que no pude asistir por estar cuidando a mi hijo autista de 10 años, se referían a mi precioso niño como una carga. Ella desperdició su vida por esa carga, dijo mi madre entre sorbos de té de manzanilla. Mi padre asintió, agregando, ella podría haber sido alguien importante. El shock fue tan grande que dejé caer el celular al suelo de la cocina, mientras mi hijo jugaba inocentemente en la sala. Fue entonces que tomé una decisión impulsiva. Fingiría que nunca vi el video, pero secretamente comenzaría a alejar a mi familia de la convivencia con mis padres, sin que ellos entendieran el motivo. Las palabras resonaban en mi mente como una campana rajada. Carga. 10 años atrás, cuando recibí el diagnóstico de mi hijo, ya había enfrentado miradas de lástima y consejos no solicitados, pero nada me preparó para oír a mi propia madre reducir a mi hijo a un peso, un impedimento. La mujer que me enseñó a defender a los más débiles, la misma que discursaba sobre el valor de cada vida en las reuniones de la iglesia, ahora sentada cómodamente en su sillón de terciopelo verde musgo, descartaba a su propio nieto como un error de recorrido en mi vida. Como maestra de educación especial en un pequeño pueblo del Estado de México, siempre tuve paciencia para enfrentar desafíos, persistencia inquebrantable y una capacidad de transformar situaciones difíciles en oportunidades de crecimiento. Sin embargo, esas cualidades estaban siendo puestas a prueba ante la traición familiar. El conflicto interno era desgarrador. Confrontar a mis padres y posiblemente romper lazos familiares o proteger a mi hijo silenciosamente, fingiendo normalidad, mientras planeaba nuestra independencia emocional. Aquella noche, después de acostar a Mateo, me senté en el patio trasero, donde el aroma de las nardos se mezclaba con el olor de la tierra húmeda tras la ligera llovizna que caía. Era un escenario que siempre me trajo paz, pero ahora parecía solo un telón de fondo cruel para el agujero que se abría en mi pecho. Yo había construido mi vida en torno a valores familiares, creyendo que nuestros lazos eran inquebrantables. ¡Qué ingenua fui!, pensé mientras observaba las luces de las casas vecinas apagándose una a una. Pasé toda la madrugada repasando cada interacción familiar de los últimos años, buscando señales que hubiera perdido. ¿Será que ellos siempre vieron a mi hijo así? ¿Cuántas veces le sonrieron mientras internamente lo lamentaban? La idea me revolvía el estómago. Recordé la última Navidad, cuando mi madre se empeñó en comprar un regalo especial para Mateo, un rompecabezas sencillo, muy por debajo de su capacidad, mientras que los primos recibieron tablets y videojuegos. En aquel entonces, lo justifiqué como desconocimiento sobre el autismo. Ahora, el recuerdo adquiría contornos más sombríos. La siguiente comida dominical, tradicional en la cultura del Estado de México, se convirtió en un teatro donde interpreté el papel de hija desinformada. Entre quesos frescos, gorditas de nata y cafecito, observé cómo mis padres trataban a mi hijo con una falsa gentileza. El contraste entre sus palabras melosas y lo que dijeron en el video me revolvió el estómago, pero mantuve la sonrisa mientras servía cajeta casera, especialidad de la región. ¿Cómo está nuestro niño especial hoy?, preguntó mi madre, pasando la mano por el cabello de Mateo como quien acaricia a un animal exótico. Él no es una mascota, mamá, y tiene 11 años. Ya no es un niño pequeño, respondí con una sonrisa forzada que dolía en las comisuras de la boca. El silencio incómodo que se siguió fue roto por el ruido de los cubiertos contra la porcelana antigua, herencia de la bisabuela que mi madre siempre se empeñó en usar en las comidas familiares, como si la formalidad pudiera compensar la falta de autenticidad. Mi padre, agricultor de manos callosas y pocas palabras,
Se limitó a comentarios sobre la cosecha y el tiempo, evitando cualquier interacción directa con el nieto. Cuando Mateo se acercó para mostrar el dibujo que había hecho, un retrato sorprendentemente detallado del abuelo cosechando maíz, recibí la mirada de reojo que intercambiaron. Una mirada que ahora yo podía descifrar. Lástima disfrazada, de admiración. «Mira nada más, qué talento», exclamó mi padre con entusiasmo fabricado, devolviendo el dibujo sin realmente mirarlo. Mateo, con su sensibilidad aguda, percibió algo errado y se alejó silenciosamente, volviendo al rincón de la sala donde sus lápices de colores estaban organizados por tonalidad. En Minnov, las semanas siguientes, comencé a cancelar compromisos familiares, inventando excusas relacionadas con el trabajo o el tratamiento de mi hijo. Mi hermana, confidente en esta situación, extrañó mi comportamiento, pues esperaba una confrontación directa. Siempre enfrentas los problemas de frente. ¿Por qué estás evitando a nuestros padres?, cuestionó ella durante un café en 1960, la panadería del centro, donde la campana de la iglesia anunciaba el mediodía y los habitantes locales se saludaban por su nombre. Tal vez porque algunas batallas no valen la pena, respondí, observando el movimiento de la plaza a través de la ventana empañada por el vapor de los panes frescos, adolescentes volviendo de la escuela, señoras cargando bolsas del mercado, el cartero entregando correspondencia con la familiaridad de quien conoce a cada destinatario. Nuestro pueblo es como un zarape bien tejido, ¿no? Todo el mundo conoce a todo el mundo, pero nadie realmente ve a nadie, comenté con una amargura que no conseguí disimular. Clara, mi hermana menor por apenas 2 años, y maestra en la misma escuela que yo, siempre fue la diplomática de la familia. Ellos crecieron en otra época, Elena. No entienden el autismo como nosotras. Necesitas darles tiempo, explicarles mejor. Su rostro redondo, enmarcado por cabellos castaños siempre recogidos en un chongo desaliñado, demostraba genuina preocupación. ¿Tiempo?, interrumpí con una risa seca. Hace 10 años que recibimos el diagnóstico. 10 años de terapias, consultas, reuniones escolares. Si en 10 años no consiguieron ver el valor de su propio nieto, el problema no es falta de información. Volví a la escuela después de la comida, donde el ruido alegre de los niños en el recreo contrastaba con el silencio que se había instalado en mi interior. En la sala de maestros, mientras organizaba materiales para la próxima clase, oí comentarios sobre la feria de ciencias que se aproximaba. Mis colegas discutían animadamente cómo integrar a los alumnos con necesidades especiales en el evento, proponiendo adaptaciones y estrategias inclusivas sin que nadie necesitara pedirlo. Tragué un nudo en la garganta, pensando en el abismo entre aquel ambiente y lo que encontraba en la casa de mis padres. Aquella tarde, mientras ayudaba a Luisa, una alumna con síndrome de Down, a completar su proyecto sobre el sistema solar, recibí un mensaje de la directora pidiéndome que pasara por su oficina antes de irme. Debe ser sobre el informe de adaptación curricular que aún no entregué, pensé, sintiendo el peso del cansancio acumulado en las últimas noches de insomnio. Pero para mi sorpresa, doña Lupita, con sus 60 y tantos años y una energía que desafiaba la edad, tenía una propuesta completamente diferente. Elena, estamos expandiendo nuestro proyecto de educación inclusiva para la unidad de Cholula, dijo ella, refiriéndose a una ciudad más grande, a cerca de 150 kilómetros de distancia. Necesitamos a alguien con tu experiencia para coordinar la implementación. Sería una promoción y una oportunidad de trabajar con más recursos. Su mirada, enmarcada por lentes de armazón morada que combinaban con el pañuelo en el cuello, era de genuina expectativa. Una ciudad más grande, con más recursos para Mateo y la oportunidad de comenzar una vida nueva, lejos de las miradas de reprobación de mis padres. El pensamiento cruzó mi mente como un relámpago, iluminando posibilidades que yo ni siquiera sabía que deseaba. ¿Cuánto tiempo tendría para decidir?, pregunté, tratando de disimular la súbita aceleración de mi corazón. 1 semana como máximo. El año escolar comienza en 1 mes, y necesitamos organizar todo, respondió doña Lupita, entregándome una carpeta con información sobre el cargo y la ciudad. 3 meses pasaron desde que acepté inmediatamente la propuesta, enfrentando los obstáculos del cambio y la necesidad de adaptación de mi hijo a un nuevo ambiente. La resistencia de la familia fue inmediata e intensa. ¿Estás loca?,
disparó mi madre cuando anuncié el cambio durante una cena que yo misma preparé, como si la comida pudiera amortiguar el impacto de la noticia. ¿Quién te va a ayudar con el niño? No puedes simplemente sacarlo de su rutina así. La preocupación por la rutina de Mateo sería conmovedora si no fuera tan conveniente. Los mismos padres que lo consideraban una carga, ahora se presentaban como pilares esenciales para su estabilidad. Curioso cómo nunca se preocuparon por su rutina cuando programaban comidas durante su hora de terapia o cuando se quejaban de sus comportamientos repetitivos. Respondí con una calma gélida que me sorprendió hasta a mí misma. El silencio que se siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Mi padre, que hasta entonces observaba la conversación con el distanciamiento habitual, finalmente se manifestó. ¿Estás segura de que vas a poder manejarlo sola? ¿Sin nadie de la familia cerca? Había algo en su tono, preocupación genuina o alivio disfrazado, que no conseguí descifrar. Papá, yo ya lo manejo sola desde hace mucho tiempo, respondí, sosteniendo su mirada por primera vez desde que vi el video. La única diferencia es que ahora será en otra ciudad. El segundo obstáculo vino cuando el departamento que había alquilado en la nueva ciudad se cayó una semana antes de la mudanza, obligándome a encontrar una alternativa rápida. El propietario llamó con una excusa sobre problemas estructurales en el edificio, pero la corredora, en un momento de sinceridad, reveló que él cambió de idea al saber que mi hijo era autista. Él tuvo una mala experiencia con otro inquilino, justificó avergonzada. Claro, porque todas las personas autistas son exactamente iguales, ¿no es así? Y respondí con un sarcasmo que hizo que la mujer del otro lado de la línea carraspeara incómodamente. La situación parecía una señal para reconsiderar el cambio, como mi madre se empeñó en señalar cuando supo lo ocurrido. ¿Ves? Es una señal, Elena. Estás forzando algo que no es para hacer. De pie en la cocina de la casa donde crecí, observando a mi madre preparar chiles en vinagre como lo hacía cada julio, sentí una mezcla de rabia y determinación crecer dentro de mí. Las mismas manos que ahora manipulaban los chiles con cuidado, para no quemarse los ojos, eran las mismas que descartaron a Mateo como un error, un desvío en el camino perfecto que ella había planeado para mí. No, mamá. La única señal aquí es que aún tenemos mucho que luchar contra el prejuicio, respondí, terminando de empacar los pocos platos que había separado para llevarme. Y hablando de señales, ¿podrías pasarme aquella receta de la abuela de mermelada de tejocote? Ya que voy a vivir cerca de un rancho que produce, pensé en intentar hacerla. El cambio abrupto de tema era una táctica que aprendí a usar cuando no quería prolongar conflictos, especialmente aquellos que no tenían solución inmediata. Durante la kermés de la escuela, evento tradicional que reúne a toda la comunidad, con bailes folclóricos, antojitos mexicanos y banderitas de papel picado, encontré inesperadamente a una antigua compañera de la universidad. Mariana, con sus cabellos rizados ahora salpicados de canas y la misma sonrisa acogedora de los tiempos de la licenciatura, me abrazó con fuerza cuando le conté sobre la mudanza inminente y la situación del departamento. ¡Qué coincidencia! Mi prima tiene una casa desocupada en Cholula, cerquita de la nueva escuela. Ella quería rentarla, pero tenía miedo de inquilinos desconocidos. Si quieres, le hablo hoy mismo. Ella no solo me ofreció ayuda con vivienda temporal, sino que también me presentó a una asociación de padres de niños autistas en la nueva ciudad. Esta coincidencia, aparentemente casual, fue consecuencia de la red de contactos que mantuve a lo largo de los años entre educadores especializados. El grupo se reúne quincenalmente en la biblioteca municipal. Son cerca de 20 familias, con niños de todas las edades. Incluso tienen un proyecto de inserción profesional para los adolescentes, explicó Mariana, mientras compartíamos un plato de arroz con leche bajo las luces de colores de la kermés. Mateo, que normalmente se aislaba en fiestas ruidosas, como aquella, me sorprendió al participar en la pesca milagrosa con entusiasmo, guiado por uno de los alumnos mayores que demostraba infinita paciencia al explicarle las reglas. Observándolo desde lejos, vi cómo florecía cuando era tratado, con respeto y comprensión. Fue en ese momento que tuve la certeza absoluta. El cambio era necesario, no solo como fuga, sino como búsqueda de un ambiente donde mi hijo pudiera ser valorado por quien era, no tolerado a pesar de sus diferencias. La mudanza ocurrió en un día lluvioso de otoño, típico de la región. El aroma del café de olla,
Se mezclaba con el olor de la tierra mojada cuando cerré la puerta de mi casa por última vez. Mateo, sentado en el asiento trasero del coche entre cajas cuidadosamente etiquetadas, organizaba sus miniaturas de dinosaurios en fila, una rutina que siempre lo calmaba en momentos de transición. Mis padres vinieron a despedirse, visiblemente afectados por mi decisión repentina. Fue entonces cuando ocurrió el primer giro inesperado. Mi madre, entre lágrimas, confesó estar dolida por mi distanciamiento y preguntó si había hecho algo para lastimarme. La tentación de confrontarla con la verdad fue inmensa, pero miré a mi hijo organizando meticulosamente sus juguetes en el coche y decidí proteger su inocencia. No, mamá, es solo que necesitamos este cambio ahora. Siempre serán bienvenidos a visitarnos, respondí, recibiendo su abrazo apretado con una mezcla de alivio y culpa. El trayecto hasta Cholula parecía simbolizar nuestra jornada emocional. Carreteras sinuosas entre montañas imponentes, con niebla espesa en algunos tramos y claros de sol inesperados en otros. Mateo, después de organizar sus dinosaurios, se durmió tranquilamente, ajeno a las lágrimas silenciosas que yo intentaba contener mientras conducía. No eran lágrimas solo de tristeza, sino también de esperanza y, curiosamente, de liberación. Cada kilómetro nos alejaba del peso de las expectativas no cumplidas y de los juicios silenciosos. Nuestra llegada a la ciudad fue recibida por una ligera lluvia que poco a poco daba lugar a un arco iris tímido en el horizonte, el tipo de escena que mi abuela llamaría presagio de bienvenida. La casa indicada por la prima de Mariana era más grande y acogedora de lo que las fotos sugerían. Ubicada en una calle arbolada, tenía un pequeño balcón con enredaderas floridas y quedaba a solo 10 minutos caminando de la escuela donde yo trabajaría. La renta, sorprendentemente accesible, incluía muebles básicos que nos ahorrarían el trabajo inmediato de armar todo. ¿Qué te pareció, hijo?, pregunté mientras él inspeccionaba cuidadosamente cada habitación, tocando las paredes y probando el eco de su propia voz. Su respuesta vino en forma de acción. Eligió la habitación con vista al jardín y comenzó inmediatamente a organizar sus libros en el estante empotrado, siguiendo el mismo sistema de colores que usaba en la casa antigua. Algunas cosas, pensé, con una sonrisa, permanecen constantes incluso cuando todo alrededor cambia. La adaptación a la nueva vida fue más tranquila de lo que me atrevería a esperar. La escuela recibió a Mateo con un plan de integración gradual, respetando su tiempo y sus particularidades. El grupo de padres que Mariana había mencionado resultó ser un puerto seguro donde finalmente pude compartir experiencias sin miedo a juicios. La sensación de pertenencia que sentí en la primera reunión fue abrumadora. Eran personas que entendían, que no necesitaban explicaciones elaboradas sobre comportamientos o necesidades. En nuestras primeras semanas, establecimos nuevas rutinas que incorporaban elementos de la vida anterior con las posibilidades que la nueva ciudad ofrecía. Las mañanas comenzaban con café en el balcón, observando los pájaros que visitaban el jardín, una actividad que Mateo catalogaba metódicamente en un cuaderno especial. Las tardes después de la escuela eran dedicadas a la terapia o a explorar el parque ecológico cercano a casa, donde los empleados ya lo conocían por su nombre y respetaban su interés minucioso por las especies de insectos locales. Poco a poco, fui percibiendo cambios sutiles en mi hijo. Su postura estaba más relajada, sus sonrisas más frecuentes. En la escuela, la maestra relató que él había comenzado a interactuar más con 2 compañeros que compartían su interés por ciencias naturales. En casa, me sorprendió al pedirme que invitara a esos nuevos amigos a jugar, algo que rara vez sucedía antes. A ellos no les parecen aburridos mis datos sobre dinosaurios, mamá, explicó con una sinceridad que me apretó el corazón. Y Pedro también organiza las cosas por colores, igual que yo. La distancia geográfica de mis padres trajo una claridad emocional que yo no esperaba. Sin el contacto diario y las expectativas constantes, conseguí separar el resentimiento por el video del amor que aún sentía por ellos. En las llamadas semanales que manteníamos, percibí un cambio gradual en el tono de las conversaciones. Mi madre preguntaba detalles sobre la adaptación de Mateo con un interés que parecía genuino. Mi padre, normalmente reservado, comenzó a enviar por WhatsApp artículos sobre autismo que encontraba en sus búsquedas. Un gesto silencioso que decía más que muchas palabras. 6 meses después de nuestra mudanza,
Ya adaptados a la nueva rutina, recibí una llamada de mi hermana. Nuestros padres planeaban una visita sorpresa el fin de semana para conocer nuestra nueva vida. Entré en pánico. No estaba lista para fingir normalidad por días enteros en mi propio espacio. Este fue el segundo giro inesperado. Decidí que era hora de dejar de fingir. Clara, necesito que sepas algo antes de que ellos vengan, dije, sintiendo el corazón acelerado. Le conté sobre el video, sobre cómo había estado fingiendo no saber nada durante todos estos meses, sobre cómo la mudanza fue parcialmente motivada por ese descubrimiento. El silencio del otro lado de la línea fue roto por un suspiro profundo. Me imaginé que lo habías visto, confesó finalmente. Por eso te lo envié. No aguantaba más ver cómo trataban a Mateo a escondidas mientras fingían apoyo frente a ti. La confesión de mi hermana trajo una ola de emociones conflictivas. Por un lado, me sentí traicionada por ella al no habérmelo contado directamente. Por otro, reconocí la valentía que tuvo al exponer la situación, aunque indirectamente. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella con preocupación genuina en la voz. La verdad, respondí con una certeza que no. Sentía completamente. Voy a servir la verdad junto con la cena. Antes de su llegada, preparé una cena especial, con todos los platillos típicos del Estado de México que marcaron mi infancia. El aroma de mole, carne asada y nopales asados llenó el departamento, trayendo una nostalgia agridulce. Arreglé la mesa con un mantel bordado, regalo de mi abuela, y coloqué en el centro un arreglo de flores silvestres que Mateo había escogido cuidadosamente en el mercado aquella mañana. En el portarretratos digital de la sala, programé fotos que documentaban nuestra nueva vida. Mateo en el parque, en la escuela, en las clases de natación adaptada que había comenzado recientemente. Cuando llegaron, después de las primeras horas de conversación superficial, les mostré el video. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido del tenedor de mi madre cayendo en el plato de porcelana. El color abandonó su rostro, dejando solo manchas rojas en sus mejillas, señal de vergüenza que reconocí de mi infancia, cuando era confrontada con sus errores. Mi padre, normalmente estoico, parecía haber envejecido 10 años en segundos. ¿Desde cuándo? ¿Viste esto?, murmuró mi madre, incapaz de mirarme directamente. Desde antes de la mudanza, respondí, manteniendo la voz calma a pesar del torbellino interno. Fue por eso que te alejaste, concluyó mi padre, no como pregunta, sino como constatación dolorosa. Asentí, sintiendo un alivio inesperado por finalmente abandonar la farsa. El tercer giro inesperado vino con la reacción de mi padre. En lugar de negar o justificar, lloró abiertamente, algo que yo nunca había presenciado en 35 años de vida. Contó entonces que 3 días antes de aquella reunión familiar, había recibido un diagnóstico de salud preocupante y estaba lidiando con el miedo a través de la amargura. Mi madre, por su parte, reveló que reproducía frases que oía de mi abuela, que siempre criticaba su decisión de tener hijos. Tu abuela me decía que los hijos eran cargas necesarias, que la mujer nació para cargar peso, explicó ella, entre lágrimas. Cuando quedaste embarazada, ella dijo que ahora entenderías el sacrificio. Cuando vino el diagnóstico de Mateo, prácticamente lo celebró, como si fuera una lección que tú necesitabas aprender. La revelación sobre mi abuela, figura que yo siempre había idealizado como amorosa y sabia, cayó como un rayo. Generaciones de mujeres repitiendo patrones tóxicos bajo el disfraz de amor maternal. Eso no justifica lo que ustedes dijeron, respondí, sintiendo la firmeza retornar a mi voz. Ustedes son adultos, responsables de sus propias palabras y acciones. Mateo es un niño extraordinario que merece ser amado integralmente, no tolerado o lamentado. En la habitación de al lado, mi hijo dormía ajeno a la tormenta emocional que se desarrollaba en el comedor, pero de alguna manera era el centro gravitacional de aquella conversación hacía tanto tiempo postergada. Lo que siguió fue una de las conversaciones más dolorosas y necesarias de mi vida. Hablamos de expectativas no dichas, de sueños abandonados, de miedos profundos. Mi padre confesó que su diagnóstico, un problema cardíaco que exigía cirugía, lo hizo confrontar su propia mortalidad y cuestionar qué legado dejaría. Yo quería nietos que continuaran el rancho, que siguieran mis pasos. Cuando vi que Mateo era diferente, no supe cómo ajustar ese sueño. Mi madre, por su parte,
Admitió que siempre proyectó en mí la libertad que nunca tuvo. Yo quería que tú viajaras, estudiaras en el extranjero, conocieras el mundo. Cuando elegiste ser madre, especialmente de un niño que exigía más cuidados, sentí como si estuvieras repitiendo mi historia, atrapada a una vida doméstica, a sacrificios diarios. La honestidad cruda de esas confesiones me desarmó más que cualquier pedido de disculpas ensayado. Cuando el reloj de la cocina marcó las 2 de la mañana, estábamos exhaustos emocionalmente, pero de alguna manera más ligeros. No hubo resolución mágica o abrazos cinematográficos de reconciliación. Había demasiadas heridas para ser curadas en una noche, pero había también, por primera vez, verdad, el cimiento necesario para cualquier reconstrucción. Mañana vamos a llevar a Mateo al parque acuático que tanto quería conocer, dijo mi padre antes de retirarse a la habitación de huéspedes. Si él nos lo permite, claro. La humildad en ese pedido de permiso, el reconocimiento de que necesitaba ganarse la confianza del nieto, fue quizás el primer paso genuino hacia el cambio. Los 9 meses siguientes fueron de reconstrucción. Mis padres, confrontados con la verdad, iniciaron terapia familiar y se unieron a grupos de apoyo para abuelos de niños neurodivergentes. Mi padre, recuperado de la cirugía cardíaca que se realizó 2 meses después de nuestra conversación, desarrolló un interés genuino por el mundo interior de su nieto. En sus visitas mensuales, siempre traía un nuevo libro sobre dinosaurios o insectos, temas que sabía que fascinaban a Mateo, y se sentaba pacientemente mientras el niño explicaba cada detalle, cada curiosidad. Mi madre, por otro lado, comenzó un proceso más silencioso de transformación. Se matriculó en un curso en línea sobre autismo, compartiendo conmigo sus descubrimientos y, principalmente, sus arrepentimientos. ¿Cómo pude no ver lo especial que es?, me preguntó cierta tarde, observando a Mateo explicar meticulosamente su nuevo sistema de catalogación de piedras a una vecina. No es demasiado tarde, mamá, respondí, sintiendo una compasión que creí que había perdido. Él tiene una capacidad increíble para perdonar. El cuarto giro inesperado ocurrió cuando mi padre, agricultor tradicional, decidió transformar parte del rancho familiar en un espacio terapéutico para niños con necesidades especiales, inspirado por su nieto. Tenemos 15 hectáreas prácticamente inutilizadas, con un nacimiento de agua, huerto y área de bosque preservada, explicó durante una de nuestras comidas dominicales, retomadas ahora en una nueva base. Hablé con una terapeuta ocupacional en Guadalajara que trabaja con equinoterapia. Ella dijo que el lugar es perfecto y podría atender hasta 20 niños semanalmente. El entusiasmo con que presentó el proyecto, planos arquitectónicos, presupuestos, cronograma de implementación, revelaba no solo su deseo de reparación, sino un redescubrimiento de propósito. A los 67 años, cuando muchos piensan solo en desacelerar, mi padre se embarcaba en una nueva misión que combinaba su experiencia con la tierra y un deseo recién descubierto de inclusión. Mateo, con su percepción aguda para los cambios de comportamiento, fue inicialmente cauteloso con esta nueva versión de sus abuelos. ¿Por qué el abuelo me hace tantas preguntas sobre las cosas que me gustan?, cuestionó con su sinceridad característica después de una de las visitas. Él está tratando de conocerte mejor, hijo. A veces las personas tardan en entender lo importante que es escuchar de verdad, expliqué, eligiendo palabras que transmitieran verdad sin cargar rencores. Gradualmente, su escepticismo dio lugar a una aceptación curiosa, especialmente cuando mi padre comenzó a involucrarlo en la planificación del rancho terapéutico. El abuelo dijo que yo puedo ayudar a escoger las plantas para el jardín sensorial, porque yo entiendo de texturas y olores, me contó animado después de una videollamada. La seriedad con que encaró esa responsabilidad, investigando meticulosamente cada especie, considerando estímulos sensoriales para diferentes perfiles, mostraba no solo su compromiso con el proyecto, sino también cómo se sentía valorado por contribuir significativamente. El momento más conmovedor ocurrió durante la fiesta de cumpleaños de mi hijo, cuando mi padre, frente a todos los invitados, pidió disculpas públicamente y presentó su proyecto de rancho terapéutico. El olor del pastel de elote recién salido del horno se mezclaba con las lágrimas de reconciliación. Mateo, con su percepción aguda,
Abrazó a su abuelo por primera vez de forma espontánea. Nunca vi a mi padre llorar así, comentó Clara a mi lado, mientras observábamos la escena. Ni siquiera cuando murió el abuelo demostró tanta emoción. En aquel abrazo torpe entre un hombre de manos callosas por el trabajo en la tierra y un niño cuyo cuerpo frecuentemente rechazaba el contacto, vi la posibilidad de curación que yo no creía posible unos meses antes. La fiesta, organizada, en el salón comunitario del barrio, reunía a los nuevos amigos que hicimos en Cholula y a algunos familiares que hicieron el viaje especialmente para la ocasión. La decoración sencilla, pero significativa, reflejaba los intereses de Mateo. Cada mesa tenía un centro con una miniatura de dinosaurio diferente, acompañado de tarjetas explicativas, con curiosidades científicas sobre cada especie, una idea que él mismo desarrolló para enseñar a los invitados. ¿Sabían que el estegosaurio tenía el cerebro del tamaño de una nuez, pero poseía un segundo cerebro cerca de la cola para controlar sus movimientos traseros? Explicaba él animadamente a un grupo de niños que, por primera vez, lo escuchaban con genuino interés y no con la tolerancia forzada que solía recibir. Ver a mi hijo encontrando su lugar, siendo apreciado por su conocimiento y no tolerado a pesar de él, era un regalo que yo no sabía que necesitaba tanto. Doña Lupita, la directora que me había ofrecido el cargo en Cholula, observaba la escena con una sonrisa que mezclaba satisfacción y un dejo de «yo lo sabía». Se acercó discretamente con un vaso de jugo en la mano, mientras yo reorganizaba la mesa de dulces. Cuando te llamé para asumir la coordinación, Elena, sabía que estaba ganando una profesional excepcional, pero veo que ganamos mucho más. Una familia entera transformando nuestra comunidad. Ella se refería no solo al progreso visible de Mateo en la escuela, donde ya se había convertido en una referencia para sus compañeros en proyectos de ciencias, sino también a la participación activa que asumí en la Asociación de Padres, donde implementamos un programa de mentoría entre familias experimentadas y recién diagnosticadas. Lo que comenzó como búsqueda de apoyo, se transformó en oportunidad de ofrecer a otros el acogimiento que tanto deseé al inicio de mi jornada. Aquella noche, después de que los invitados se fueron y Mateo se durmió exhausto, pero feliz, me senté con mis padres en el balcón. El cielo de Cholula, libre de la contaminación lumínica de las grandes ciudades, exhibía un espectáculo estelar impresionante. «¿Sabe el nombre de todas esas constelaciones, sabían?», comenté, indicando el cielo punteado de luz. La semana pasada, dio una clase improvisada a su grupo usando solo su celular y una aplicación de astronomía. Mi madre, envuelta en un chal de lana que ella misma había tejido, otra afición recién descubierta que la había acercado a un grupo de artesanas locales, sonrió con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. «Perdimos tanto tiempo, ¿verdad? Tantos momentos como este, tantos descubrimientos». Su voz se quebró ligeramente. «Me pregunto si algún día seremos capaces de compensar esos años». «No se trata de compensar, mamá», respondí, observando una estrella fugaz cruzar el cielo, que Mateo me explicaría después que no era una estrella, sino un meteoro. «Se trata de estar presente ahora, de valorar lo que tenemos hoy. El pasado ya está escrito, pero aún tenemos muchas páginas en blanco por delante». Mi padre, que había escuchado nuestra conversación en silencio, finalmente se manifestó. Cuando recibí aquel diagnóstico, refiriéndose al problema cardíaco que lo había llevado a la cirugía, estuve seguro de que estaba siendo castigado. Castigado por no haber sido el abuelo que Mateo merecía, por haber desperdiciado años lamentando lo que él no era, en lugar de celebrar quién es. Nunca lo había oído hablar con tanta vulnerabilidad, tanta verdad cruda. Ahora entiendo que no era castigo, era una oportunidad de hacer diferente mientras aún hay tiempo. Al día siguiente, después de que mis padres se fueron prometiendo regresar en 2 semanas para la inauguración oficial de la primera fase del rancho terapéutico, Mateo y yo hicimos nuestro tradicional paseo dominical al parque ecológico. Entre helados de pistache, nueva fijación que había desarrollado desde la mudanza, y observaciones minuciosas de hormigas cortadoras que cruzaban el sendero, él me preguntó algo que hacía meses flotaba en el aire. «Mamá, ¿por qué el abuelo y la abuela están diferentes ahora?» La pregunta, hecha con la honestidad directa que solo los niños poseen, me tomó por sorpresa.
Ensayé mentalmente respuestas simplificadas, medias verdades que protegerían sus sentimientos, pero pronto percibí que él merecía más que eso. Nos sentamos en un banco bajo la sombra generosa de un árbol de mango centenario, y elegí la verdad adaptada a su comprensión. ¿Recuerdas cómo no te gustaba comer calabacita, hijo? Pero después la probaste preparada de una manera diferente y descubriste que era buena? Comencé, usando comparaciones concretas como los terapeutas me habían enseñado. A veces, las personas también necesitan tiempo para entender y que les gusten cosas diferentes. El abuelo y la abuela no entendían bien sobre el autismo antes, pero ahora están aprendiendo y descubriendo lo increíble que eres exactamente como eres. Mateo ponderó mi respuesta por algunos instantes, organizando mentalmente la información como lo hacía con sus colecciones de piedras y fósiles. ¿Entonces ellos no sabían cómo funciona mi cerebro, pero ahora están estudiando, como cuando yo aprendí sobre las fases de la luna? La simplicidad de la analogía me emocionó. Exactamente así, confirmé, notando cómo él conseguía comprender y simplificar situaciones complejas a su manera. Es bueno que estén aprendiendo, concluyó él, ya distraído por una mariposa azul que se había posado cerca de nosotros. Todo el mundo debería estudiar más sobre cosas diferentes. La sabiduría contenida en aquella observación casual, la noción de que la ignorancia, no la maldad, está en la raíz de tantos conflictos, me dejó sin palabras. En momentos como ese, me cuestionaba quién realmente enseñaba a quién en nuestra relación. Un año después del video que cambió nuestras vidas, organizamos un retiro familiar en el rancho de mis padres, ahora transformado. La antigua hacienda, de maíz, que por generaciones produjo granos para la exportación, ahora albergaba una estructura adaptada para terapias diversas. Caballos rescatados servían a la equinoterapia, el huerto orgánico se convirtió en espacio de terapia ocupacional, y la antigua casa del capataz fue convertida en alojamiento para familias que venían de lejos para las sesiones semanales. Entre las gallinas que a mi hijo le encantaba alimentar y el huerto que proveía frutas frescas para el desayuno, percibí cómo nuestra familia se había transformado. Mi padre, antes concentrado exclusivamente en la productividad de la tierra, ahora discurría con entusiasmo sobre los beneficios terapéuticos de cada espacio creado. Mi madre, que durante años midió su valor por el brillo impecable de los pisos y por la perfección de las comidas servidas, ahora encontraba propósito en coordinar voluntarios y organizar eventos de concientización sobre neurodiversidad en la comunidad rural. Elena, necesito mostrarte algo, me llamó Clara después de la comida, conduciéndome discretamente hasta la antigua bodega de maíz, ahora reformada como centro administrativo del proyecto. En la pequeña oficina, abrió un cajón y retiró un sobre, amarillento. ¿Recuerdas aquel video que te envié? Tiene una historia detrás que necesitas saber. El quinto giro inesperado vino cuando descubrí que mi hermana había grabado aquel video justamente para forzar una conversación familiar que todos evitaban hacía años. Después de que saliste de la sala aquel día, hubo una discusión. «Enorme», contó ella, sentándose en la vieja mecedora que había pertenecido a nuestra abuela. Yo los confronté a los dos sobre lo que dijeron de Mateo. Fue la primera vez que le grité a nuestro padre. Clara describió cómo, después de mi salida para buscar a Mateo en la terapia, ella explotó en una indignación que venía acumulando por años. ¿No ven lo que se están perdiendo?, había confrontado a nuestros padres. Elena está criando a un niño extraordinario, y ustedes están atrapados a un ideal que nunca existió. Según ella, el silencio que se siguió fue ensordecedor. Grabé el video porque sabía que tú nunca lo creerías si solo te lo contara, confesó ella evitando mi mirada, y porque tenía esperanza de que, confrontados con sus propias palabras, ellos finalmente se darían cuenta de lo que estaban haciendo. La estrategia, aunque dolorosa, había funcionado de maneras que ninguna de nosotras podría prever. Dentro del sobre que me entregó, encontré una serie de cartas que mi madre me había escrito durante los meses posteriores a la confrontación, pero nunca había enviado. Cartas de arrepentimiento, confesión, esperanza. Cartas que documentaban su propia jornada de deconstrucción, el doloroso reconocimiento de los patrones tóxicos que reproducía, el miedo paralizante de que fuera demasiado tarde para reparar los daños. Ella me pidió que quemara todo esto, explicó Clara.
Dijo que eran solo desahogos, que no quería sobrecargarte con culpa. Pero creo que tú mereces saber cuánto tu coraje al alejarte cambió no solo tu vida, sino la de ellos también. Pasé toda la tarde en la antigua bodega, leyendo cada palabra, escrita con la caligrafía impecable de mi madre, resultado de años de educación rígida en un colegio de monjas. Las primeras cartas rebosaban culpa y autocompasión. ¿Cómo pude decir aquello sobre mi propio nieto? Las intermedias mostraban indicios de transformación. Comencé a leer sobre autismo, sobre cómo estos niños perciben el mundo de forma diferente, más intensa. Las últimas revelaban a una mujer redescubriendo su propio valor más allá de los roles tradicionales que siempre la habían definido. Por primera vez en la vida, siento que estoy haciendo algo verdaderamente significativo, algo que va más allá de las paredes de mi casa. Durante este año de transformaciones, aprendí que fingir puede ser un mecanismo de defensa temporal, pero el verdadero cambio solo sucede cuando enfrentamos nuestros dolores más profundos. Como los harapes que mi abuela tejía durante las tardes frías de invierno, nuestra familia fue reconstruida pieza por pieza, con paciencia y dedicación. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente dejé la bodega, cargando el sobre con las cartas contra mi pecho. En el camino de vuelta a la casa principal, pasé por el huerto donde Mateo conducía su más reciente proyecto, un criadero de mariposas que serviría tanto para educación ambiental como para terapia sensorial. Él explicaba pacientemente a un grupo de niños locales, hijos de empleados y de pequeños productores de la región, el ciclo de vida de las mariposas, usando un lenguaje simple y envolvente que contrastaba con sus explicaciones técnicas de algunos años atrás. ¿Y sabían que algunas mariposas fingen ser otros animales para protegerse? Y lo oí explicar, mientras mostraba imágenes de especies con patrones que imitaban ojos de búhos o serpientes. Ellas usan máscaras para sobrevivir, pero por dentro siguen siendo mariposas. La analogía, aunque no intencional, era tan apropiada para nuestra historia familiar que me hizo sonreír. Al final del día, mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo y las luciérnagas comenzaban su danza luminosa entre los árboles, nos reunimos todos en el balcón de la casa principal. 3 generaciones sentadas en mecedoras, contemplando el fruto de tanto trabajo, tanto dolor, tanta reconstrucción. ¿Estás satisfecho con tu criadero, hijo?, preguntó mi padre asido, Mateo, que organizaba meticulosamente su colección de capullos vacíos en una caja especial. Aún no está perfecto, respondió él con su honestidad característica, pero está mejorando cada día, como el abuelo después de la cirugía del corazón. La simplicidad de la observación arrancó risas emocionadas de todos nosotros. Era eso lo que Mateo siempre había hecho, desde pequeño: despojar las situaciones de capas innecesarias y exponer verdades fundamentales que los adultos complicaban con subterfugios y convenciones sociales. Su mente, que procesaba el mundo de forma diferente a la nuestra, frecuentemente llegaba a conclusiones más claras, más honestas. Hoy, cuando veo a mi hijo corriendo por los campos del rancho terapéutico, guiando a otros niños neurodivergentes, por los caminos que él ya conoce, entiendo que él nunca fue una carga. Él fue el catalizador de una transformación que nuestra familia necesitaba desesperadamente. Y cuando oigo a mis padres contando con orgullo sobre los logros de su nieto a los visitantes del rancho, acompañados por el sonido de los pájaros y el aroma del café recién colado, sé que fingí solo el tiempo necesario para que todos pudiéramos finalmente ser auténticos. La jornada no fue fácil, ni lineal. Hubo recaídas, momentos en que viejos patrones intentaron reinstalarse, días en que el resentimiento amenazó con sofocar el perdón recién descubierto. Mi madre aún ocasionalmente deja escapar comentarios que revelan resquicios de prejuicio. Mi padre a veces se impacienta cuando Mateo necesita seguir rituales específicos antes de participar en actividades. La diferencia es que ahora esas fallas son reconocidas, discutidas, trabajadas. Creo que nunca seremos perfectos en esto, me confesó mi madre cierta noche, mientras lavábamos los platos juntas después de una cena especialmente ruidosa con Neil. Toda la familia reunida. Crecí oyendo que niños como Mateo eran problemas, castigos. Desaprender eso es un trabajo diario. La honestidad de esa confesión, la ausencia de justificaciones o autocompasión, mostraba el verdadero progreso. Nadie está pidiendo perfección, mamá.
respondí, guardando los platos en los armarios. Solo pedimos presencia auténtica, amor genuino, y ustedes han ofrecido eso abundantemente en el último año. Clara, que se había mudado recientemente a una ciudad cercana a Cholula para estar más cerca de nosotros, y como admitió posteriormente, para escapar del peso de las expectativas tradicionales que aún flotaban sobre las mujeres solteras en nuestro pequeño pueblo natal, se convirtió en una tía extremadamente presente y una aliada invaluable. Siempre supe que Mateo era especial, pero nunca imaginé que tendría el poder de transformar a una familia entera, a una comunidad entera, comentó durante una de nuestras caminatas matutinas. De hecho, el impacto del rancho terapéutico se había extendido mucho más allá de nuestra familia. Agricultores locales, inicialmente escépticos sobre el desperdicio de tierra productiva, ahora participaban activamente, donando parte de sus cosechas y abriendo sus propiedades para visitas educativas. La escuela municipal cercana, inspirada por el proyecto, implementó un programa pionero de inclusión que se convirtió en referencia regional. Profesionales de la salud de la gran ciudad comenzaron a trasladarse semanalmente, ofreciendo consultas a precios accesibles para familias rurales que antes necesitaban viajar horas para conseguir terapias especializadas. Mi padre, en la plenitud de sus 68 años, encontró un nuevo propósito que lo revigorizó. Sus manos, antes dedicadas exclusivamente al cultivo del maíz, ahora construían rampas de accesibilidad, adaptaban sillas de montar para equinoterapia, creaban herramientas personalizadas para niños con diferentes necesidades motoras. Él duerme a las 9 de la noche y se levanta a las 5 de la mañana, lleno de ideas nuevas, contaba mi madre, con una mezcla de orgullo y preocupación. Nunca lo vi tan vivo, tan conectado con algo más grande que él mismo. En las reuniones mensuales con las familias atendidas por el rancho, observaba cómo mi madre, antes tan preocupada por las apariencias y las opiniones ajenas, ahora abrazaba a madres exhaustas que llegaban en busca de orientación. Escuchaba historias de lucha sin juzgar, compartía recursos y conocimientos con generosidad. «Faltó tanto acogimiento al inicio de tu jornada, Elena», me dijo ella una vez, cuando la sorprendí consolando a una joven madre que acababa de recibir el diagnóstico de su hijo. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo garantizar que otras familias tengan el apoyo que no conseguí darte». La transformación más notable, sin embargo, fue la de Mateo, el niño que antes se aislaba en rincones durante reuniones familiares, que se comunicaba primariamente a través de datos enciclopédicos sobre sus intereses especiales. Ahora se aventuraba en nuevas interacciones, expandía su repertorio de temas, encontraba placer en compartir sus conocimientos de formas accesibles. No es que él hubiera cambiado fundamentalmente. Su cerebro continuaba procesando el mundo de manera única. Sus necesidades sensoriales permanecían las mismas. Sus rituales aún eran parte esencial de su seguridad emocional. La diferencia estaba en el ambiente que lo rodeaba, un mundo que finalmente comenzaba a adaptarse a él, en lugar de exigir constantemente lo contrario. «Mira, mamá», me llamó él cierta mañana, señalando un gráfico meticulosamente dibujado que cubría toda la pared de su habitación. «Estoy mapeando el progreso de todos los niños que vienen al rancho». Con su precisión matemática y amor por los patrones, había creado un sistema de seguimiento que registraba pequeñas victorias diarias. Julia consiguió tocar el caballo. Hoy, Pedro pasó 5 minutos en la piscina sensorial. Ana dijo 3 palabras nuevas. El orgullo con que me mostraba cada anotación, cada línea ascendente en sus gráficos coloridos, revelaba algo profundo. Mi hijo, al que tantos consideraron una carga, había encontrado su vocación en ayudar a otros a cargar las suyas. A los 12 años, sin saberlo, se había convertido en un agente de transformación no solo en nuestra familia, sino en toda una comunidad. Cuando reflexionaba sobre nuestra jornada, desde las lágrimas silenciosas en la cocina, al ver aquel video hasta la paz que ahora encontrábamos en nuestra nueva realidad, percibía cuánto la decisión de fingir, inicialmente motivada por el miedo y la autopreservación, acabó abriendo espacio para una autenticidad más profunda de lo que jamás habíamos experimentado. Fingir que no vi el video me dio tiempo para procesar el dolor, para tomar decisiones basadas en la reflexión y no en una reacción impulsiva.
Fingir normalidad durante aquellos meses difíciles protegió a Mateo de conflictos que él no tenía herramientas para comprender. Y paradójicamente, fue ese periodo de fingimiento el que nos condujo a todos a la verdad más cruda, más necesaria. Como profesional de la educación especial, siempre supe que el desarrollo no es lineal. Hay regresiones, mesetas, saltos inesperados. Lo mismo, percibí, se aplicaba a la evolución emocional de nuestra familia. Hubo momentos de retroceso, principalmente cuando el cansancio o el estrés resucitaban viejos patrones. Hubo periodos de aparente estancamiento, cuando el peso de los rencores pasados parecía demasiado pesado para ser completamente abandonado. Y hubo, gloriosos e inolvidables, momentos de avance que sobrepasaron cualquier expectativa. La vida que construimos ahora no es perfecta, ni libre de desafíos. Mateo aún enfrenta un mundo que frecuentemente no está preparado para neurodivergentes. Aún hay miradas curiosas, comentarios insensibles, barreras estructurales. La diferencia es que ahora él tiene una red de apoyo sólida, una familia que lo valora exactamente como es, y la confianza que viene de ser auténticamente aceptado en su círculo más íntimo. En cuanto a mí, aprendí que perdonar no significa olvidar, sino elegir no permitir que el dolor del pasado determine el futuro. Aprendí que las familias, como las personas, pueden evolucionar cuando son confrontadas con sus propias contradicciones. Y aprendí, quizás la lección más importante, que hay un poder transformador en simplemente rechazar la normalidad impuesta e insistir, de forma calma y consistente, en la construcción de una realidad más inclusiva. Hoy, cuando veo a mis padres corrigiendo gentilmente a alguien que usa terminología desactualizada para referirse al autismo, o cuando observo a Mateo conduciendo con confianza una visita guiada en el rancho terapéutico, sé que valió la pena. Cada lágrima silenciosa, cada noche de insomnio, cada paso incierto en la dirección del cambio, todo eso nos trajo a este momento. Y si pudiera volver a aquella tarde fatídica, cuando el celular se deslizó de mis manos al ver el video que lo cambiaría todo, haría exactamente lo mismo, porque a veces, el camino hacia la verdad más profunda comienza con un acto de fingimiento, un acto que nos da el tiempo y el espacio necesarios para reunir fuerzas, para trazar rutas de fuga, para imaginar un mundo diferente de aquel que nos fue presentado como único posible, un mundo donde nadie es una carga, un mundo donde cada mente, cada cuerpo, cada forma de existir tiene valor intrínseco, un mundo que, poco a poco, estamos construyendo, en nuestra familia, en nuestra comunidad, y quizás, un día, mucho, más allá de los límites de nuestro pequeño rancho en las montañas del Estado de México.